Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos de regreso con los videos de historias de marca. Bueno, para los que no saben, son videos relativamente cortos donde yo los estoy haciendo desde hace un año. Mi dinámica es hablar un poquito sobre alguna marca para que todos se informen y podamos aprender juntos y yo también aprender de ustedes. Un gran avance es que ya logré encontrar la manera de poder tener yo la cámara y al mismo tiempo estén viendo lo que proyecto en la computadora, ¿verdad? Porque antes yo estaba con el celular y tenía que estarme grabando y volver en la pantalla del celular para que pudieran ver la presentación. Bueno, pues ya tengo mis manos libres y logré encontrar la forma de hacerlo. Entonces, esto es un gran avance. Bueno, esta semana yo les puse una trivia, bueno, no era una trivia, era más que todo una encuesta, ¿verdad? Para saber si sabían a qué marca pertenecía un emblemita. Muchísimas personas no sabían qué era, pero me llamó la atención de que también había bastante gente que sí sabía, entonces eso fue como algo bastante interesante. De hecho, me llenó mucha felicidad saber que muchos supieran que el emblemita pertenece a la marca Mercury, ¿verdad? Mercury es una subdivisión de Ford que surgió como subdivisión o como tal en 1939 y se mantuvo en el mercado hasta el año 2010. Es una subdivisión, ¿verdad?, de Ford Motor Company. Los Mercury se caracterizaban por ser una línea intermedia, ¿verdad?, entre el Ford típico y el Lincoln, que era la línea de lujo de Ford. Entonces, Mercury estaba dirigido para un público meta de clase media. Entonces, buscaban que fueran vehículos aerodinámicos, con un diseño bonito, ¿verdad?, pero que al mismo tiempo fueran accesibles para la mayor parte de las personas. Entonces, pues ese era el punto, ¿verdad?, o el estatus donde él se ubicaba. Para ubicarlos un poquito más en contexto, ¿qué viene a ser el equivalente al Mercury? El Mercury viene a ser similar a lo que era el Buick de la General Motors o similar al Chrysler LLC. Entonces, pues esos son como las líneas intermedias, ¿verdad?, de esas otras marcas, y pues entonces Mercury competía directamente con estos. Entonces, algo interesante, el emblema, ¿verdad? ¿Y por qué les puse el emblema en la trivia? Porque cuando estaba investigando sobre la marca, me di cuenta del origen del emblema, me pareció muy interesante y pues también creí que era importante que ustedes también supieran de dónde es que viene. El emblema de Mercury, el primer emblema, es este personaje, ¿verdad?, visto de perfil con un casco y unas alas, ¿verdad? Este personaje es el dios griego que era el mensajero de los dioses. Era un dios que se caracterizaba por la velocidad, por la eficiencia, ¿verdad? Obviamente, pues en ese momento la mitología tenía que transmitir todo este mensaje de los dioses del Olimpo hacia el resto de las personas de la forma más rápida y eficiente y viceversa, ¿verdad? Entonces, pues este es el concepto que usó Ford, ¿verdad?, para poder identificar estos carros. Entonces, Mercury siempre se caracterizó por eso, por ser un carro rápido, aerodinámico, eficiente y con estilo y lujoso. Dato curioso, si vieron la película de Disney Pixar Cars, el sheriff es un Mercury de 1949, es un Mercury Cruiser. Entonces, pues, digamos, a mi criterio, Cars es una película muy bien hecha, no solo a nivel gráfico, ¿verdad?, de imagen y de efectos, sino también a nivel de concepto. Ustedes saben lo que es, para mí el director o quien hizo esta película era un genio y era un apasionado por los clásicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben o se imaginan lo que es llegar a conceptualizar en un vehículo y entender el origen y el concepto de Mercury, que era eso, la velocidad, la eficiencia, y lograr plasmarlo en un personaje. Porque si ustedes ven la película, Sherry siempre iba de un lugar a otro rapidísimo, llegaba y resolvía y todo. Y siempre andaba como atarantado, ¿verdad? Entonces este es el concepto de Mercury, que Mercury siempre fue eso, siempre fue el carro el primero en sacar más cosas, el más eficiente, el más rápido, ¿verdad?, el más popular, el más reconocido. Entonces, pues eso vino a estar muy bien plasmado en esta película. Volviendo a los inicios de Mercury, entonces el primer Mercury salió al mercado en 1939, era este Mercury 8, Mercury 8. Tenía un motor de 98 caballos de fuerza, yo sé que no suena mucho, pero si lo vemos comparado al motor V8 de la época, el del Mercury tenía 10 caballos de fuerza más. Entonces imagínense lo que iba a tener el motor V8 de la Ford y venir a hacer un carro que tuviera todavía 10 caballos de fuerza más, o sea, era muchísimo más rápido que el V8 de la Ford de la época, ¿verdad? Entonces pueden ya darse una idea de hacia dónde va apuntando la marca. De este carro se produjeron alrededor de 17,000 unidades. Luego, bueno, pues, ese carro, ¿verdad?, salió en 1939 y pues ya a mediados o a inicios de los 40 fue cuando se dio el tema de la guerra. Entonces esto fue un momento pues bastante duro, ¿verdad?, para lo que vino a ser Ford. Henry Ford decidió
que ya Mercury no iba a ser una subdivisión individual, sino que le iba a fusionar con Lincoln para tratar de salvar las dos y que pues no quebrara. Entonces surgió la subdivisión Mercury-Lincoln. Entonces pues eso es un dato interesante. También algo importante es que, bueno, desde 1942 hasta 1946 se paró la producción de vehículos, ¿verdad? Porque pues a nivel, digamos, viéndolo así macro, pues la orden en Estados Unidos del gobierno era, pues se detiene toda la producción y todas las fábricas de cualquier tipo y todo lo que es mano de obra, equipo, espacios de fábrica y demás va a estar dirigido a la producción de armamento. Entonces, algo muy interesante, y esto siempre pues ha repercutido, ¿verdad?, en la imagen y en todo lo que viene a ser la historia del automovilismo. Para 1946 sale el primer Mercury posguerra, que es el verde que vemos abajo en la imagen. Y el Mercury posguerra es prácticamente ver el Mercury de 1942. Y esto no solamente pasó en Mercury, pasó en todos los carros y en Packard y en todos los demás de la época. Entonces, sí fue algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ya tenían los chasis, ya tenían los moldes de los de 1942 y apenas la industria estaba recuperándose de la guerra. De hecho, esto yo se los había contado en alguna de las historias de marca. Entonces, como la industria apenas estaba recuperando, todavía pues no tenían el capital, habían estado cerrados durante algunos años, no tenían el capital para venir a hacer moldes nuevos y también tenían muchísimo material. Entonces, por eso es que muchos de los carros del 46 con respecto a los del 42 o más o menos en esos años, pues se parecen mucho. También algo muy interesante es que este Mercury posguerra, como les dije, es muy similar al de 1942 con algunas variaciones. Esas variaciones, entre esas están estos paneles de madera laterales. Esto también era muy común en la época, porque además de que la industria y la mano de obra estaba enfocada en la producción de armamento, pues también todos los metales estaban enfocados en la producción de armamento. Entonces, se utilizaba la menor cantidad de metales, ¿verdad?, para abaratar costos y poder pues reestructurar el mercado un poquito. Entonces, por eso es que muchos de esos carros vienen con los paneles de madera. Entonces, ahí con eso uno también ya tiene idea de que son carros de mediados de los 40. Entonces, pasó la guerra, llegó la época de oro para Mercury, que fue la década de 1950 y sobre todo el año 1950 como tal. Porque en ese año fue cuando Mercury logró producir su ejemplar número 1.000.000. Ustedes saben lo que es en esos años, en cuestión de 11 años, producir 1.000.000 de vehículos y comercializarlos. Obviamente fue un éxito. Y principalmente el éxito fue esta conceptualización, ¿verdad?, de Mercury de tener un vehículo dirigido para la clase media, que es la mayor parte de la población. Entonces, obviamente les iba a ir demasiado bien. Para esa época, Mercury ya había producido 344.081 unidades. Entonces, ya con eso se pueden hacer una idea. También algo interesante, en 1950 sale el primer Mercury al mercado con la caja automática. Esto fue un boom, ¿verdad?, en la época. De hecho, aquí abajo se lo subrayé, arribita del carro azul. Esa caja se le llamaba Merc-O-Matic, Merc de Mercury y Matic de Automatic, ¿verdad? Entonces era un Mercury con la caja automática. Y de hecho a nivel de imagen publicitaria y todo esto fue un boom, ¿verdad? En la época. Era como decir, compre este carro, es automático, va a hacer los cambios por usted, ¿verdad? De hecho, vean que ya desde los 50 se está metido en la idea social, ¿verdad? Y en todo lo que viene a ser la publicidad, el hecho de que la máquina llega a sustituir a la persona, ¿verdad? O de alguna forma viene y nos ayuda a poder realizar nuestras tareas de una forma más eficaz. De hecho, cuando estaba buscando las imágenes, vi una, pero no la quise poner porque era de General Motors, era una publicidad de ellos. Y bueno, acuérdense que General Motors y Ford Motor Company eran competencia directa, entonces, pues quise como también, ¿verdad?, en mi presentación respetar esto y pues no ponerla. Pero era muy curioso porque era igual así, un dibujo de un señor manejando y decía, solamente tiene 2 pedales y hace los cambios por mí. Entonces imagínense en esa época lo que era un carro automático donde se puede tener su pie izquierdo descansando y no tenía que estarse preocupando por eso. Entonces eso fue algo interesante. También en la década de los 50 se da un cambio importante en el emblema de Mercury. Aquí voy a hacer un zoom. Siguen manteniendo el dios griego, pero ya viene y le incluyen la M de Mercury y 2 líneas horizontales. Entonces aquí ya viene la primera reinterpretación, el primer cambio, ¿verdad?, en la imagen y en el logo. Entonces todos los Mercury de los 50 se caracterizaban por tener muchísimos detalles, ¿verdad? Como les dije ahora, son líneas intermedias, ¿verdad?, entre un auto de lujo que era el Lincoln y un auto un poco más para todo tipo de mercado que era el Ford tradicional. Entonces Mercury estaba en intermedio.
Entonces tenía mucho cromo, tenía muchos detalles bonitos, se veía elegante, sin ser ostentoso, sin ser excesivamente caro. La década de los 60, esto fue todo un tema. En los 60 salieron dos Mercurys que impactaron mucho el mercado. El Meteor, que es este que tenemos aquí en la imagen, este era un Mercury pues un poquito bastante compacto, ¿verdad? Bastante sobrio, dirigido como para el público, digamos, de la familia, ¿verdad? La familia tradicional y demás. Y también salió al mercado el Mercury Comet, que era como más deportivo, era siempre un carro, digamos, compacto, pero no tan compacto como el Meteor, ¿verdad? En la comparación, el Meteor era un poquito cortito, el Comet era más largo, más deportivo y demás, y pues estaba dirigido hacia el público joven. Algo interesante es que el Comet se hizo muy famoso en 1964 por la carrera de durabilidad y resistencia de Daytona. Esta era una carrera de 40 días donde corrieron un montón de Mercury Comets. En total ellos recorrieron alrededor de 160.900 kilómetros y a velocidades que superaban los 170 kilómetros por hora. Entonces ustedes pueden tener una idea de lo que fue para Ford y para Mercury en general, el hecho de cómo una carrera y esta resistencia y que tantos carros lograran finalizar la carrera, esto disparó las ventas en el mercado increíblemente. De hecho, aquí les voy a enseñar un video de esa carrera. Me van a perdonar si cambio aquí rápidamente la pantalla y pues para que vean. The Daytona International World's fastest motor speedway to the Daytona 400, featuring America's fastest drivers in stock cars, competing before thousands of racing fans for the richest prizes. Entonces, bueno, ya con eso pues se pueden hacer una idea, ¿verdad? De cuántos Mercury pues estuvieron corriendo en esa carrera. Algo interesante, en 1967 sale al mercado el Mercury Cougar, que fue toda una imagen, ¿verdad? Y aquí se da hasta un cambio en todo lo que viene a ser el emblema. Ya el emblema, ya no existe el dios griego, ya no hay M, ya no hay nada. Ahora el emblema es el felino. Y toda esta imagen de felino fue durante muchísimos años el código diferenciador, por así decirlo, de Mercury, ¿verdad? Vean incluso como Mercury igual, a pesar de que han pasado ya varios años y varias décadas desde que se lanzó el primero, igual siguen teniendo el concepto o el enfoque que fuera este tema de la durabilidad, el tema de la resistencia, la rapidez, el ir hacia adelante, ¿verdad? En un principio era con el dios griego y ya aquí es con la imagen de los felinos. Y pues esto de los felinos se vio reflejado en el nombre de sus modelos, ¿verdad? Entonces surgió el Cougar, años después surgió el Lynx, surgió el Bobcat, entonces todo era siempre enfocado, ¿verdad? Hacia esto de los felinos, hacia ir adelante. Algo interesante del Cougar son los direccionales secuenciales. Son estos que vemos acá y ya les voy a enseñar un video, pero esto fue muy innovador para la época porque en vez de que fuera un direccional como en los otros modelos o en las otras marcas, de que solamente era una luz que se encendía y se apagaba, una luz fija, los direccionales secuenciales era una sola pieza única con un set de 3 luces. Entonces, si yo ponía el direccional, las luces iban a encender. Por ejemplo, lo ponía hacia la derecha, las luces iban a encenderse así, 1, 2, 3 hacia la derecha. Si ponía la luz de freno, pues el direccional se encendía completamente el foco. Pero es muy curioso esto. Ya les voy a enseñar un video para que me entiendan un poquito más. Voy a ponerlo aquí en grande. Increíble, ¿verdad? Para toda la época. Eso fue muy, muy innovador. De hecho, entre mis piezas y el lote de repuestos tengo un set de direccionales secuenciales. Todavía no sé si los voy a poner a la venta, pero bueno. Disculpen. Okay. Cosillas que tengo que mejorar a nivel de presentación. Entonces, además de esto, bueno, ya finalizó el tema de los Mercury de los 50 y en 1971, ya para la década de los 70, surge el Mercury Capri. De hecho, la imagen o la publicidad era que no hay nada más sexy que un europeo, entonces el Capri era fabricado en Europa, entonces esto fue algo como pues que empezó a innovar, ¿verdad? Ellos empezaron a expandir el mercado, Ford, hacia llevarlo hacia otros lugares. Después, en 1975, sale al mercado el Mercury Grand Marquis, que este fue uno de los Mercury más largos, ¿verdad? Uno de los vehículos más largos que lograron fabricar ellos. Y pues ven qué chido a nivel de detalle, ¿verdad? Era muy parecido
en muchas cosas a Lincoln, ¿verdad? Recuerden, Mercury y Lincoln y en la parte de la misma división, ¿verdad? Por eso hay muchas cositas, muchas similitudes, pero el Gran Marquis era un poquito más pequeño que el Lincoln, pero siempre mantenía, ¿verdad? Como ese estilo. Algo interesante de la década de los 70 es el tema de la crisis del petróleo. Entonces aquí pues Mercury sí empezó a hacer vehículos un poquito más cortos. El primer vehículo corto fue este que les enseñé, el Capri. Eran más cortos, motores ahorraban un poquito más de gasolina, pero igual siempre seguía manteniendo eso de, ¿verdad? El vehículo deportivo entre lo que estuviera, ¿verdad? Al alcance. La única excepción a esto fue el Gran Marquis, ¿verdad? Y también pues a finales de los 70 sale al mercado, perdón, en la década de los 70 sale al mercado el Mercury Cougar XR7. Entonces ese fue un chuzo, ¿verdad? Y fue, y pues recordemos, Cougar también fue todo un icono de los muscle cars, ¿verdad? Y lo sigue siendo. Entonces el Cougar XR7 fue como la joyita, ¿verdad? De los muscle cars producidos por Mercury. Y bueno, pues en la década de los 80 ya viene y sale el Mercury Sable, ¿verdad? Este igual era pues bastante eficiente, era un diseño muy aerodinámico y todo, y pues siendo un carro ya pues un poquito más sencillo si lo comparamos con respecto a los que vienen de las décadas anteriores. Y algo muy importante en esto es que en los 80 se da una reinterpretación o un cambio total en el emblema. Entonces se cree que es una reinterpretación del emblema original, que es el dios griego, ¿verdad? Y pues ya este nuevo emblema es solamente 3 líneas, ¿verdad? Que se cree mucho que es como la reinterpretación del lateral de los cascos del dios romano. Y también este emblema es en color plata, que la plata o ese color es el que representa al el elemento del mercurio. Y este emblema se mantuvo en el mercado hasta el año 2010, que fue cuando ya Mercury pues dejó de hacer producción. Y antes de terminar, les quería enseñar algo muy interesante, porque justo pues cuando estaba investigando de todo esto de Mercury me acordé que tengo algunas piezas, ¿verdad? Y pues me pareció interesante mostrárselas y pues para que también vean que en Costa Rica dieron Mercury así de chivas. Tengo, bueno, que de hecho aquí en la imagen lo ven, tengo esta pieza, que es lo que llaman el breezer o el lateral, ¿verdad? Que justamente, si ustedes lo ven aquí en la imagen, es esta pieza de acá, ¿verdad? Atrás del vidrio trasero y entre el parabrisas trasero, ¿verdad? Es esta pieza. Entonces, pues tengo el lado izquierdo y derecho también, son parte de mis joyitas, de esas cosas que no sé si algún día voy a vender, pero que me gustaría que de alguna forma logren formar parte de todo lo que es la historia automovilística en Costa Rica. Esta pieza es de un Mercury de 1964, el Mercury Monterrey, que es este que vemos aquí en la imagen, y de ese mismo carro, que probablemente fue el mismo que ensambló don Roberto Pana, también tengo el dash. Vean qué chiva este dash. Es increíble, o sea, imagínense el nivel de detalle. Esto es de un carro de 1964, vean el nivel de detalle para llegar y hacer este tipo de cosas, ¿verdad? En donde pues es un diseño siempre muy futurista, ¿verdad? Siempre tirando hacia lo aerodinámico, ¿verdad? Que fue lo que siempre pues caracterizó muchísimo a toda la división de Mercury. Espero que les haya gustado mucho este video, tal vez me extendí un poquito más de lo que normalmente lo hago, pero sí traté de hacerlo más como una conversación, ¿verdad? Para pues que todos nos vayamos sintiendo todavía más en confianza y pues nos vemos en la próxima edición de Historia de Marcas. Muchas gracias.